Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Esta semana, el cuadernillo de educación ambiental o Aponde A nos trae el siguiente tema: evolución de los conceptos y fundamentos de la educación ambiental. Actividad de inicio. Tembiapoñe penuna. Observa la imagen y responde. Ejisareco ambueta angacuerareje ha ambojobay por andú. ¿Qué se puede comentar de la imagen? Conoce las leyes u ordenanzas que regulan la contaminación del medio ambiente en tu comunidad. ¿Qué importancia tiene la conservación de las áreas verdes para la salud? ¿Vives en un ambiente saludable? ¿Qué problemas o dificultades encuentras para cuidar el medio ambiente de tu entorno? Información básica. La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que facilita la comprensión de las realidades del medio ambiente, del proceso sociohistórico que ha conducido a su actual deterioro. La educación ambiental tiene como propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento y que sea capaz de tomar decisiones en este plano. El término educación ambiental se origina a finales de la década del 60 e inicios de los 70. En esta década se muestra preocupación global por las graves condiciones ambientales en el mundo. Por consiguiente, la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. Conferencia de Estocolmo de 1972. Realizada en Suecia, la primera vez que se manifestó una preocupación por la problemática ambiental mundial y se introdujo en la agenda política internacional la dimensión ambiental como condicionadora y limitadora del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales. Este evento convocó a 1.200 delegados de 110 países. Como producto se obtuvo la Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La conferencia se desarrolló en 3 comités, donde deliberaron temas sobre las necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental, los recursos naturales y los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación. Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 recomendaciones, con una proclamación inicial de lo que podría llamarse una visión ecológica del mundo. En relación a educación ambiental, el principio 19 señala: es indispensable una educación en valores ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. En 1975, en la ciudad de Belgrado, Yugoslavia, se realiza el Seminario Internacional de Educación Ambiental. A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 países. El documento que recoge las conclusiones se denomina Carta de Belgrado y se constituyó desde entonces en un documento indispensable para cualquier programa de educación ambiental. En esta se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de la educación ambiental. Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre, constituir un proceso continuo y permanente en todos los niveles y todas las modalidades educativas, aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. En 1977 se realiza la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental en el país llamado Georgia, ex Unión Soviética. El evento fue organizado por la UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. En este sentido, se elaboró la Declaración de Tbilisi, donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental en los sistemas de educación, estrategias, modalidades y cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se menciona la necesidad de no sensibilizar, sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la participación directa
y la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen, se plantea una educación ambiental diferente a la educación tradicional basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios rectores de educación ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la sociedad, y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. En consecuencia, la Conferencia de Belice dirige un llamamiento a los Estados miembros para que incluyan en sus políticas de educación medidas para incorporar contenidos, direcciones y actividades ambientales. Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, investigación e innovación con respecto a la educación ambiental. Insta a los Estados miembros a colaborar mediante el intercambio de experiencias, investigaciones, documentos y materiales, poniendo además los servicios de formación a disposición del personal docente y de los especialistas de otros países. Insta también a la comunidad internacional a ayudar generosamente a fortalecer esta colaboración en actividades que simbolicen la necesaria solidaridad de todos los pueblos y que puede considerarse como particularmente alentadora para promover la comprensión internacional y la causa de la paz. En 1987 se realiza el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente en Moscú, Rusia, congreso organizado por las Naciones Unidas, el que se propone la definición de educación ambiental como un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo de la educación y formación ambiental para los años 1990 a 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, observándose en dicho documento una carencia de visión crítica hacia los problemas ambientales. En 1992 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. En ella 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron 3 grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura. El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una declaración de principios relativos a los bosques, directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Se abrieron a la firma además 2 instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esta cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. El capítulo 36 de esta agenda se dedica al fomento de la educación, capacitación y la toma de conciencia. Establece 3 áreas de programas: la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el fomento de la capacitación. También en 1992 se realiza el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Fue organizado por la Universidad de Guadalajara con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En este evento se planteó con relevancia la necesidad de que las instituciones de educación superior de la región iberoamericana ofrecieran posgrados de alto nivel académico en educación ambiental. Se estableció que la educación ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social. No solo se refiere a la cuestión ecológica, sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad. Por tanto, contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental el fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. Conferencia Río +20. En el 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, los días 20 al 22 de junio del 2012. El resultado fue el documento llamado El futuro que queremos, que contiene medidas claras y prácticas para la implementación del desarrollo sostenible. La conferencia se enfocó en 2 temas principales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional
para el Desarrollo Sostenible. Entre las numerosas medidas, los Estados miembros acordaron iniciar un proceso para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se basarán en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que deberán converger con una agenda de desarrollo post-2015. Río +20 obtuvo también la atención de miles de representantes de las Naciones Unidas y de grupos principales. A continuación, las actividades. Con las informaciones proporcionadas, elabora el concepto de educación ambiental y educación para la salud. Luego de analizar profundamente el tema, anota los puntos más relevantes de cada conferencia realizada sobre educación ambiental. Conferencia de Estocolmo, Seminario Internacional de Educación Ambiental, Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental, Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Río +20 en el 2012. Responde a las siguientes preguntas. ¿En qué lugar se manifestó la primera preocupación de educación ambiental? De las conferencias estudiadas, ¿cuál consideras más importante? ¿Por qué? ¿Qué logros de las conferencias estudiadas inciden en tu cotidiano? Reflexiona sobre la educación ambiental teniendo como guía las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental? ¿Cuáles crees que son los temas ambientales más urgentes a ser tratados en nuestro país? De esta manera concluye las actividades de educación ambiental. Hasta la próxima.